Empequeñecemos y utilizamos la pizarra. Un momentito. Vamos a eliminar esto y abrimos. Volvemos y ya tenemos la pizarra entonces. Bueno, entonces vamos a resolver directamente ejercicios. Tenemos modelo de regresión simple dentro de lo que es la econometría. Vamos a colocar como unidad 1 y dentro de ella vamos a ver varios. Unidad 1. Modelo de regresión lineal. Entonces vamos a empezar con ejercicios y en la medida que vayamos avanzando, entonces se va a alimentar con la parte teórica y también las fórmulas que vamos a ir anotando. Dice el primer ejercicio. La fábrica ABC produce anualmente calculadoras científicas que se muestra en la tabla siguiente. Dos puntos y la información es la siguiente. Meses. Producción. Miles de unidades. Tenemos 1, 36, 2, 39, 3, 45, 4, 49. El quinto mes 55. El sexto mes 60.
Solo vamos a trabajar con seis datos. ¿Cuántos datos debemos de tener mínimamente para tener una recta de regresión? ¿Alguna idea de esa parte de ustedes? ¿Cuántos datos mínimamente debemos de tener? Dice sería mínimo 2. Mm, sí, no. Sí, cuando por ejemplo nosotros tenemos los dos datos, han debido ustedes calcular en alguna materia, por ejemplo, cálculo, si han tocado lo que es oferta-demanda, ¿no? O microeconomía igualito oferta-demanda. Tenemos dos datos y podemos construir una recta, pero eso es para dos datos. En el caso de lo que es el campo de la econometría, dice el número de datos debe ser mayor que el número de parámetros. En un modelo de regresión lineal tenemos ¿cuántos parámetros para un modelo de regresión lineal? Sería beta 1, beta 2 o A y B, de acuerdo a cómo utilicemos. Entonces, mínimamente debo de tener tres datos. Dentro de lo que es el cálculo está bien dos datos, pero ya si construimos modelos matemáticos, en este caso econometría, tres datos mínimamente. Si es que nuestros parámetros son dos, es decir, beta 1, beta 2. Ahora, en una regresión múltiple, si tenemos, por ejemplo, tres parámetros, entonces, es decir, beta 1, beta 2, beta 3, el número de datos debe ser el mayor a estos tres datos, entonces cuatro datos. Bueno, determinar el modelo de regresión, el valor de E sub i y de E sub i al cuadrado. Luego, estimar la producción de calculadoras para el octavo mes. Inciso C. Graficar la nube de puntos y la línea de tendencia. Con esos entonces trabajamos. Ahora vamos a dar la solución correspondiente. Pregunta. ¿Qué tipo de fórmulas conocen para poder determinar un modelo de regresión? ¿Se acuerdan alguna fórmula? Vamos a emplear directamente la fórmula.
En este primer ejercicio me están pidiendo que determine el modelo de regresión lineal simple. Y su pi estimada igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por x sub pi. Eso es a lo que debo de arribar. Entonces, sin embargo, el modelo de regresión dentro de lo que es la econometría tiene el término error, e sub pi. Pero nosotros solo vamos a calcular beta 1 más beta 2 por x sub pi. ¿Cómo calculamos beta 1? Primero debo de calcular beta 2. A través de la siguiente fórmula. Número de datos por la sumatoria de x sub pi por y sub pi menos la sumatoria de x sub pi por la sumatoria de y sub pi sobre el número de datos que va a multiplicar a la sumatoria de x sub pi al cuadrado menos la sumatoria de x sub pi elevado al cuadrado. Una vez que he de lograr obtener beta 2, puedo determinar recién beta 1. Antes no. Beta 1 estimado. La beta 1 estimado ¿a qué es igual? Es igual a la media aritmética de y menos beta 2 estimado por la media aritmética de x. Hay que recordar que es la media aritmética de y. No es nada más que la sumatoria de la y sub pi sobre el número de datos. ¿Qué es la media aritmética de x? Es la sumatoria de x sub pi sobre el número de datos. De esa manera entonces vamos a trabajar y para ello hay que saber apropiar cuál es la variable x, cuál es la variable y. Meses y producción. Meses es la y o es la x. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Meses sería la variable x. Ya, la cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y solo estamos trabajando con 6 datos. Luego teníamos la y, que sería la producción. Para eso teníamos el dato, para el primer mes era 36, el siguiente mes es 39, el siguiente mes es 45, el siguiente mes es 49, el siguiente mes es 55 y el siguiente mes es 60. Vamos a verificar que sea así. Ahí tenemos 36, 39, 45, 49, 55 y 60. En esta última vamos a tener los totales. De acuerdo a la fórmula, en este caso de beta 2, necesitamos sumatoria de x sub pi por y sub pi. No tenemos. Entonces, segunda columna, x sub pi por y sub pi. Ahora vamos a agregar nuestros calculadores y de acuerdo a ello vamos a trabajar. 1 por 36, tenemos igual a 36. 2 por 39, tenemos igual a 78.
Luego 3 por 45. Tenemos igual a 135. Si hay algún error, me tienen que hacer notar 4 por 49. Tenemos igual a 196. Luego tenemos 5 por 55. Tenemos igual a 275. Y finalmente tenemos 6 por 60, 360. Posteriormente, ¿qué más necesitamos? Tenemos sumatoria de x sub pi por y sub pi, hay que sacar el total. Sumatoria de x sub pi, nos falta sumar x sub pi. Sumatoria de y sub pi, también nos falta lo que nos... Tenemos x sub pi al cuadrado, entonces una columna más agregamos. X sub pi al cuadrado. ¿Por qué colocaremos x sub pi? ¿Por qué no solamente colocamos, por ejemplo, x nomás? Mientras piensan, vamos elevando 1 al cuadrado. Luego 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. Luego 4 al cuadrado. 5 al cuadrado. Y posteriormente tenemos 36 al cuadrado. Ahora vamos a ir sumando. Empezamos por la primera columna. Tenemos 3, 3, 6, 4, tenemos igual a 10. Más 11 tenemos igual a 21. Es el total de la primera columna. Segunda columna. 36 más 39 más 45 más 49 más 55 y más 60. 284. Vamos a la tercera columna. Tenemos ahí 36 más 78 más 135 más 196 más 275 y 360. 1080. Si hay alguna suma que está mal, también tienen que hacerme notar. Luego tenemos 10, 14, 16, 30, más 25 y más 36. 91. Ahora, ¿qué más tenemos que tener? Creo que ya tenemos toda la información. Entonces empezaremos calculando beta 2. No podemos calcular beta 1 porque no tenemos beta 2. Esa es la clave. Número de datos. Tenemos 6 datos. Entonces 6 por la sumatoria de x sub pi por y sub pi, que es 1080. Menos la sumatoria de x sub pi, que es igual a 21. Va a multiplicar a la sumatoria de y sub pi, que es 284. Sobre el número de datos, que es igual a 6. Por la sumatoria de x sub pi al cuadrado, que es igual a 91. Menos tenemos la sumatoria de x sub pi, es 21. Pero este 21 está siendo elevado al cuadrado. Ahora solo vamos a colocar el resultado del numerador. 6 vamos a multiplicar por 1080. Menos 21 por 284. 516. Ahora el denominador 6 por 91. Menos 21 al cuadrado. 105. Ahora vamos a dividir 516 dividido sobre 105. 491.
Entonces, beta 2 es 4,91. Ahora vamos a calcular beta 1. Pero tenemos algunos inconvenientes. A ver. La media aritmética de Y. Vamos a colocar aquí. La sumatoria de Y sub Y es 284 sobre 6. Entonces tenemos 284, lo dividimos entre 6. Es 47,33. La media aritmética de X es 21 sobre el número de datos. 21 dividimos sobre 6. 3,5. ¿Cómo se calculaba beta 1? Era igual a la media aritmética de Y, que es igual a 47,33. Menos beta 2. Beta 2 es igual a 4,91 por la media aritmética de X 3,5. Entonces tenemos 47,33 menos 4,91 por 3,5. Beta 1 estimado es igual a 30,15 redondeado. En realidad así es 145. 30,145. Como vamos a trabajar con dos decimales, entonces vamos a tener igual a 30,15. Luego, nuestro modelo de regresión va a ser igual a Y sub pi estimado igual beta 1, 30,15 más beta 2, 4,91 por X sub pi. De esa manera entonces hemos determinado el modelo de regresión lineal de la producción en función a los meses. Veremos qué más nos pedía. Determinar el modelo de regresión, el valor de E sub pi y E sub pi al cuadrado. Ahora para eso tenemos que trabajar. ¿Se acuerdan a qué era igual E sub pi? ¿Alguna idea? E sub pi es el error, pero el error entre quién se comete, entre el valor que tenemos, el dato, y la recta calculada, es decir, el modelo calculado. ¿Qué es lo que tenemos? Es la Y sub pi y el valor calculado que es Y sub pi prima. En este caso Y sub pi sombrero, Y estimada, Y calculado.
Entonces lo que nos falta a nosotros es calcular Y sub i, es decir, la y estimada, es lo que no tenemos. Ahora vamos a ver cómo vamos a estimar eso. A ver, veremos el modelo de regresión. Lo anotaré. Y es igual a 30,15 más 4,91 por la variable x. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Necesitamos habilitar otra hojita. Vamos a calcular la y sub i. Entonces calculamos de la siguiente manera. Y sub i estimada. El modelo era 30,15 más 4,91. Vamos a reemplazar el primer mes, era 1, y colocaremos su resultado. Y así sucesivamente. Voy a ir reemplazando los diferentes valores y tendremos los valores correspondientes. El último es 30,15 más 4,91 por 6. 6 era el sexto mes. Entonces veamos, volvemos a la calculadora. A ver, con 1, ¿cuánto nos ha salido? 35,1. Eso es para ver qué es lo que estamos haciendo. Con el último dato 6, 59,60. Estos datos vamos a reemplazar. Seguimos entonces con la tablita. Aquí estamos encontrando y sub i estimado en esta columna. Entonces, con 1 nos está saliendo 35,10. Con 2, 40. 0, 0. Con 3, 44,90. Luego tenemos 49,8 con 4. 49,8. Luego 54,7. Y luego 59,60. Volveremos a ver el error. La formulita es y sub i menos y estimada. Nosotros ya tenemos y estimada. Entonces lo que nos falta es sacar la diferencia. Esa diferencia vamos a colocarla negativa o positiva, depende de cómo salga. Entonces tenemos el error. Para el error vamos a calcular de la forma siguiente. Por si acaso colocaré aquí el cálculo, cómo se va a hacer. El primer error. La y estimada es 36 menos la y estimada es 35,10 y colocaremos el resultado que salga. Entonces,
Y ese procedimiento voy a hacer para todos. Hasta el último error que voy a tener, que va a ser igual a 60 menos 59,60. Colocamos el igual y colocamos los valores que nos van a salir. Bueno, ese es el procedimiento que se está haciendo. Veamos, 36 menos 35,10. Sale 0,9. Luego tenemos igual a 39 menos 40 menos 1. Menos 1,0. Luego tenemos 45 menos 44,90. 0,1. Luego tenemos 49 menos 49,80. Menos 0,80. Luego tenemos 55 menos 54,70. 0,3. Y finalmente tenemos igual a 60 menos 59,60. Sale 0,4. Según teoría, dice la sumatoria de los errores debe ser igual a 0. Si es igual a 0 significa que he hecho bien, pero si me sale por decir menos 1 o me sale más 1 o cualquier otro valor, he hecho mal, he cometido error. Pero si me sale por decir 0,01, me estoy aproximando a 0. El problema puede ser por redondeo, entonces debo de tener cuidado. Entonces tenemos menos 1 más 0,1 menos 0,8 más 0,3 y más 0,4. Veamos cuánto ha salido. Menos 0,1. Ojo con eso. Voy a colocar menos 0,1. Está próximo a 0. Lo ideal es que me hubiera salido 0. Por si acaso voy a verificar. 36 menos 35,10. 0,9. Luego tenemos 39 menos 40. Tenemos igual a menos 1. Luego tenemos 45 menos 44,90. Tenemos igual a 0,1, está bien. 49 menos 49,80. Menos 0,8 está bien. 55 menos 54,70. 0,3 está bien. Luego tenemos igual a 60 menos 59,60. 0,4. Ahora tal vez he cometido al sumar. Vuelvo a verificar 0,9 menos 1 más 0,1 menos 0,8 más 0,3 y más 0,4. Me sale lo mismo. Entonces está próximo a 1, lo acepto así. Ahora veamos. El error al cuadrado. El error al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Cada una de las cantidades debo elevar al cuadrado. 0,9 al cuadrado. 0,81. Luego menos 1 al cuadrado. 1 nomás. Luego 0,1 al cuadrado. 0,01. Luego 0,80 al cuadrado.
0,64. Luego 0,30 al cuadrado. Tenemos igual a 0,09. Luego tenemos 0,40 al cuadrado. Tenemos 0,16. Vamos a sumarla. Más adelante esta información es muy útil. 0,01, 0,64, 0,09 más 0,16, 2,71. Entonces, la suma de los errores al cuadrado es ese valor. Veamos, revisemos qué nos falta ahora. Hemos completado el inciso A, decía determinar el modelo de regresión, el valor de E sub i y E sub i al cuadrado. Estimar la producción de calculadoras para el octavo mes. Nosotros tenemos 6, entonces el octavo mes es 8. Voy a trabajar aquí. Eso sería para el inciso B. Y 15 es igual a 8. Este 8 reemplazamos en la recta de regresión, que era igual a 47,33. Pero hay un problema. Y no se ha notado el problema para nada. A ver, ¿qué hice? Ah, está bien, está bien. No es el modelo, estoy confundiendo. He tomado de beta 1 que nada que tiene que ver, el modelo es 30,15. Entonces hay un error de apropiación, nada que ver esto. Es 30,15 más la pendiente, 4,91 por 8, el octavo mes. Entonces tenemos 30,15 más 4,91 por 8. 69,43. Entonces la producción del octavo mes va a ascender de 69,43 calculadoras. Pero en las calculadoras no tenemos, ¿no? Media calculadora, cuarta calculadora, no, es entero. Entonces, para fines de interpretación, diremos 69 calculadoras. Esa sería nuestra respuesta. $69 calculadoras. Ahora hay que graficar la nube de puntos y la línea de tendencia. ¿Cuál es la línea de tendencia? Es la Y estimada. Entonces vamos a graficar. Voy a borrar toda esta información, pues va a ser medio complicadito. Aunque tengo aquí anotado, entonces mire al otro lado. Para el inciso C, vamos a graficar entonces.
La producción lo vamos a representar en el eje de las Y's y los meses en el eje de las X. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que llegar hasta 60. 10, 20, 30, 40. Esto está medio fregadito. Lo trasladaré por aquí. Tenemos que llegar hasta 60. 50 y 60. Aquí vamos a representar a la Y. El inciso C. Tenemos la nube de puntos. 1, 36. 1, 36, más o menos por ahí. Luego tenemos 2, 39. Por ahí. 3, 45. 3, 45 y 4, 49. 4, 49. 5, 55. Y luego tenemos 6, 60. 6 y 60. Ahora para la línea de tendencia. Vamos a hacer lo siguiente. Para el primer mes, el valor calculado es 35. 36 teníamos el primero, entonces lo colocaremos por abajito. 35. Luego, como esta es una ecuación lineal, para graficar una recta solo necesitamos 2 puntos. Entonces ya tengo el punto 1. Ahora ubicamos el punto 2. 6 y 59, 60 está por debajo. Ahora lo que tengo que hacer es unir ambos puntos. Creo que no está bien, tiene que ser una recta. Es eso entonces la línea de tendencia. Vamos a colocárselo su ecuación. Y es su pi estimada igual a 30,15. Su pendiente 4,91. Por X sub pi. Esa pendiente me indica, ¿no?, que la variable Y va a variar en 4,91 cuando la variable X incremente en una unidad. Como es positivo, entonces la recta de regresión o la línea de tendencia es creciente. Si es negativa, entonces va a ser al revés su gráfica. Veamos si hemos completado. Creo que hemos completado, es todo lo que me pedía. Entonces vamos a volver a trabajar para esta parte, pero con otro tipo de indicadores. En este caso vamos a basarnos directamente en varianzas.
Varianzas y errores estándar. De los estimadores. ¿Quiénes son ellos? Son beta 1 y beta 2. Se desea saber la variación del estimador de beta 1. Se calcula a través de la fórmula siguiente. Sumatoria de x sub i al cuadrado sobre el número de datos por la sumatoria de x sub i menos la media aritmética al cuadrado y se multiplica por la varianza poblacional o también denominada varianza homocedástica. Su error de beta 1 estimado es la raíz cuadrada de la varianza de beta 1 estimado. Luego la varianza de beta 2 estimado se calcula a través de la fórmula la varianza poblacional sobre la sumatoria de x sub i menos la media aritmética al cuadrado. De igual forma se saca la raíz cuadrada de la varianza de beta 2 y es el error estándar. Pero en estas fórmulas vemos algo que no está bien, que es sigma al cuadrado. ¿Y cómo se calcula ese sigma al cuadrado? Entonces tenemos la varianza poblacional. Vamos a colocar la raíz cuadrada de la varianza poblacional, va a ser el error poblacional. También a esto se denomina varianza homocedástica. Entonces se calcula mediante la fórmula siguiente. Sigma al cuadrado igual a la sumatoria de y sub i menos y sub i estimado al cuadrado sobre n menos 2 es los grados de libertad. Entonces el error poblacional solo va a ser sigma nomás. ¿Cómo se calcula eso? Sacando la raíz cuadrada de la varianza poblacional. De modo que para tener la varianza de los estimadores, tanto de beta 1 y beta 2, necesitamos esta varianza poblacional o la varianza homocedástica. Sin eso no podemos calcular. Ejemplo. Del ejercicio anterior, calcular
la varianza de beta 1 la varianza de beta 2, el error del coeficiente de regresión de beta 1 y el error del coeficiente de beta 2. Vamos a explorar un poquito más esta otra fórmula. Si nos fijamos la varianza poblacional, que es sigma al cuadrado, es la sumatoria de y sub pi menos y sub pi estimada al cuadrado. Esta fórmula creo que ya tenemos. Vamos a ver. Retornaremos al ejercicio. Parece que no, parece que sí. Veamos a ver dónde más. Volveremos a lo anterior. Bueno, ya no hay más. ¿Dónde está esa formulita? ¿En cuál de las columnas? A ver, fíjense en la tablita. Solo que no está como queremos deducir. Si me fijo en el error, tenemos y sub i menos y sub i estimada. Eso se puede elevar al cuadrado. Y el total que hemos obtenido, 2,71, no es nada más que la sumatoria. Entonces creo que está ahí. Veamos. El numerador es sumatoria de y sub i menos la y estimada al cuadrado sobre n menos 2. Entonces, esa fórmula también lo podemos manejar así. Sumatoria de e sub i al cuadrado sobre n menos 2, que es los grados de libertad. Ahí está entonces. Por tanto, para poder calcular la varianza de beta 1 y la varianza de beta 2 ya tendríamos en nuestra tablita. ¿Qué es lo que nos faltaría? Revisemos. Sumatoria de x sub i al cuadrado. Veamos si ya tenemos eso. Retrocederemos nuevamente. También ya tenemos. Volveremos. ¿Qué más nos falta? Sumatoria de x sub i menos la media aritmética al cuadrado. Esa es la que nos falta. Entonces vamos a retornar a la tablita anterior. Y voy a agregar una columna más entonces. Y lo que no me está sirviendo lo voy a borrar. Pues ya hemos respondido. Entonces esta parte ya no me sirve. Y agregamos una columna más.
que va a ser igual a x sub i menos la media aritmética al cuadrado. Volvemos a usar nuestra calculadora. La media aritmética de x es 3,5. Vamos a revisar a ver si es así. Sí, es 3,5. Entonces tenemos de la forma siguiente. 1 menos 3,5. A este resultado que es menos 2,5 lo elevamos al cuadrado. Y tenemos 6,25. Vamos por el siguiente. 2 menos 3,5. Lo elevamos al cuadrado y tenemos 2,25. Luego tenemos 3 menos 3,5 era, ¿no? 3,5. Ese resultado lo elevamos al cuadrado. 0,25. Luego tenemos 4 menos 3,5. A ella lo vamos a elevar al cuadrado. 0,5. 0,5 al cuadrado, 0,25. Luego tenemos igual a 5 menos 3,5. A ella lo vamos a elevar al cuadrado. 2,25. Luego tenemos 6 menos 3,5. 2,5, este lo elevamos al cuadrado. 6,25. Ahora lo vamos a sumar. 6,25 más 2,25 más 0,25 y nuevamente más 0,25 más 2,25 más 6,25. El total que da es 17,5. Ahora vámonos a la otra página o al otro lado. Entonces vamos solucionando. Trasladaremos toda nuestra información. Tenemos igual a la varianza 1. Varianza de beta 1. Sumatoria de x sub i. Vámonos al otro lado. Sumatoria de x sub i. Al cuadrado es 91. Tenemos igual entonces a 91. El número de datos que tenemos es 6. La sumatoria de x sub i menos la media aritmética al cuadrado es 17,5. La varianza homocedástica. Es así que no tenemos. Pero aquí podemos calcular. Después tenemos el error. Vamos a ver el error. La sumatoria del error 2,71. Tenemos esa información entonces. $2,71. Nuestro número de datos es igual a 6 menos 2. Entonces 2,71 vamos a tener que dividir entre 4. 6 menos 2, 4. 0,68.
Sí, a ver, puedo trabajar con los 4 decimales que me sale. 0,6775. Aquí voy a colocar 0,6775. Vamos a calcular entonces. 91 por 0,6775. Vamos a dividir entre 6 por 17,5. La varianza de beta 1 estimado es 0,5872 redondeado. Entonces la varianza de beta 1 estimado es 0,5872. Su error, el error estándar de beta 1 es igual a la raíz cuadrada de 0,5872. Raíz cuadrada de 0,5872 es 0,7663. El error estándar del coeficiente de regresión de beta 1 es 0,7663. Ahora vamos por la varianza de beta 2. La varianza de beta 2 era igual a la varianza poblacional, que es 0,6775 sobre la sumatoria de x sub i menos la media aritmética, que es 17,5. 0,6775 dividido sobre 17,5 es 0,0387. De esa manera entonces hemos obtenido la varianza de beta 2, 0,0387. Luego el error estándar de beta 2. Raíz cuadrada de la varianza de beta 2, 0,0382. 387 había sido, 0,5. 0,1967. Entonces, su error estándar de beta 2 estimado es igual a 0,1967. Y de esa manera entonces hemos completado las varianzas y errores estándar de los estimadores. Esta varianza poblacional es de toda la población por si acaso. Voy a colocárselos aquí. Era 2,71.
sobre 6 menos 2. Salió 0,6775. Es decir, la varianza poblacional o la varianza homocedástica es 0,6775. También podemos obtener el error estándar también de toda la población. En cambio, los errores anteriores, el error estándar de beta 1 y de beta 2 son de las betas. En cambio, esta la que estamos obteniendo es de toda la población, que es la raíz cuadrada de la varianza poblacional, 0,6775. Raíz cuadrada entonces de 0,6775. 0,8231. Entonces ahí tenemos sigma solo de un solo grado. De esa manera hemos completado entonces todo el ejercicio. Después de esto, tenemos el coeficiente de determinación. Que es la bondad de ajuste entre la variable dependiente y la variable independiente. ¿Cómo se calcula? Una de las fórmulas para poder calcular r al cuadrado es igual a 1 menos la sumatoria de y sub i menos y sub i estimada al cuadrado sobre la sumatoria de y sub i menos la media aritmética. O también se puede calcular este coeficiente de determinación por otra fórmula, que es la siguiente. Sumatoria de y sub i estimado menos la media aritmética al cuadrado sobre la varianza de y sub i menos la media aritmética al cuadrado. De otro lado, hay que recordar que el coeficiente de determinación fluctúa entre 0 y 1. No puede ser negativo, no puede ser mayor que 1. Luego tenemos el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación relaciona la variable dependiente con la independiente. Y la fórmula es más menos la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Este coeficiente de correlación fluctúa entre menos 1 y 1. Entonces puede ser negativo, puede ser positivo. Si primero determino el coeficiente de determinación y luego saco la raíz cuadrada,
¿cómo voy a poder seleccionar R positivo o R negativo? Es de acuerdo a la pendiente del modelo de regresión. Si la pendiente del modelo de regresión es positivo, entonces el coeficiente de correlación también va a ser positivo. Si la pendiente en el modelo de regresión es negativo, entonces la R también va a ser negativo. De ahí me da dos alternativas, o es positivo o es negativo. Bueno, ya estamos llegando al epílogo de nuestra clase. Lo que yo les voy a sugerir ahora es, con estos dos últimos indicadores, que es el coeficiente de determinación, por si acaso a su resultado, por decir que me salga 0,8085, puedo multiplicar por 100. Entonces diré el 85,80% de la variable y está siendo explicado por la variable x. De ese 0,8580 saco su raíz cuadrada, posiblemente sea 0,60 y tantos. Eso simplemente tengo que decir existe una alta correlación negativa o positiva de acuerdo a cómo me dé. Pero no puedo multiplicar por 100, solamente al coeficiente de determinación. Entonces ustedes van a aumentar a la tablita que hemos construido lo que precisamos para calcular el coeficiente de determinación. Entonces pueden aumentar e indicar, calcular el coeficiente de determinación y correlación del ejercicio anterior. Si utilizan la primera fórmula, ya tienen el numerador, pues sumatoria de y sub i menos la y estimada al cuadrado equivale a la sumatoria de los errores al cuadrado. En cambio, el denominador van a tener que calcular, entonces agregar una nueva columna. En cambio, si utilizan esta segunda fórmula, sumatoria de y estimada menos la media aritmética al cuadrado, esa van a tener que aumentar una columna, el denominador también van a tener que aumentar, es más trabajo. Entonces, si ya tengo la sumatoria de los errores al cuadrado, prefiero utilizar esta primera fórmula. Y después de ello lo sacan su raíz cuadrada. Y me avisan el día de mañana el resultado. Vamos a quedar en esta parte. Voy a llamarles lista. A ver cuántos han venido. 2. Tomar asistencia. Econometría. Descargas ahí. Por el grupo de WhatsApp dan a conocer a sus compañeros que hemos iniciado y este video que estoy grabando lo voy a subir a Classroom para que puedan observar y ver de por ahí sus apuntes no les ha ido bien y me he apresurado mucho o me he atrasado mucho para que lo puedan visualizar. Entonces nos vemos el día de mañana nuevamente por plataforma. Está bien, Lice, hasta Ya, mañana. hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Liceo. mañana.